para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Nos acercamos al mes de la Reforma Protestante y estaremos todo el mes de octubre, hermanas y hermanos, los martes, haciendo un homenaje a los reformadores, viendo su evangelio, sus vidas y su impacto. Eso estaremos viendo qué fue lo que los apasionó a esos hombres hace 508 años, hace 509 años, 507 años. En esa época esos hombres, hermanas y hermanos, se levantaron en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra y revolucionaron de tal manera que llegaron aquí los peregrinos allá por 1620 y este país, Estados Unidos de Norteamérica, fue influenciado por el poder del evangelio de las escrituras, por la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estar en el mes de octubre viendo estas 5 solas los martes, si Dios lo permite. Así que le invito para que se venga y nos edifiquemos, nos refresquemos con un poco de historia y luego la palabra, que es la que predomina en nosotros, en este púlpito. Y le voy a invitar para que busquemos el Salmo 33, versículos del 6 al 9. Cuando usted lo encuentre me dice un fuerte amén. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Padre, gracias te damos, eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amado Señor, gracias por el gran privilegio que nos has dado este día de venir con mis hermanos a adorarte públicamente de una forma plural, como tu iglesia que somos, Señor, siguiendo, Padre amado, tu petición, tu orden, que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos, y aquí estamos, Señor, honrando tu palabra. Te pedimos que te glorifiques, que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra tal como tú la has dado. También, Padre, te pido por esa ayuda que necesito al exponerla. Tu servidor, Señor, tu siervo es tierra, soy frágil, soy pecador al igual que mis hermanos, y tu palabra es pura, tu palabra, Dios, es santa. Y necesito, Señor, la intervención del Espíritu Santo para que me use. Y todo, Señor, para tu santa gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puedes tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El martes pasado, los que estuvimos aquí, siempre me gusta recordarle por dónde vamos. En el estudio pasado del martes estuvimos viendo el poder de la palabra de nuestro Dios, parte número 1. Y en esa ocasión traje una diapositiva, hoy no la traje, pero la próxima vez vamos a ver, todo lo estamos dejando para el mes de octubre, para ver muchos aspectos, muchos atributos de la palabra de nuestro Dios. Y en esa ocasión, el martes pasado, vimos lo que la Biblia dice, lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. La Biblia revela que la palabra de nuestro Dios es espíritu. Y lo dice Juan, capítulo 6, versículo 63. Hablando Jesús dijo, mis palabras son espíritu, mi palabra son vida. La palabra de nuestro Dios es espíritu y da vida. También vimos que en Isaías 40, versículo 8, la palabra de nuestro Dios es eterna. Dijo Jesús en el Nuevo Testamento, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No pasará la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, es eterna, hermanas y hermanos, es eterna. Usted puede leer Isaías 48 en casa, también puede leer el Salmo 12, 6, que dice que la palabra de nuestro Dios es pura. Ahí, gracias hermanos. Gracias por proyectarlo una vez más. Esa portada la vimos el
el martes pasado. Y en este estudio tratamos la manera de traerle versículos para nutrirlo a usted. Así que si usted quiere seguirnos, hermanas y hermanos, acompañando los martes, cómprase un cuaderno y tome nota. Todo eso hay gran beneficio porque usted se lo está metiendo a su cerebro. Todo lo que escribe. Eso no se le va a borrar jamás. Y el Espíritu Santo lo va a traer. Cuando usted esté hablando del poder de la palabra de nuestro Dios con alguien, el Espíritu Santo lo va a llevar, y todo esto que usted escuchó aquí y lo escribió y lo lee, se va a dar cuenta cómo va a fluir, porque gloria a Dios que nos ha dado pues esa facultad. La palabra de nuestro Dios es pura. Salmo 12:6, ahí lo puede leer usted una y otra vez, ahí lo dice, es viva y eficaz. Hebreos 12:12, da vida. Ezequiel 37, podemos ver cómo la palabra de Dios da vida. Por eso es poderosa la palabra de nuestro Dios, porque da vida. Es la única palabra que da vida, mi querido hermano y hermana. Da vida. También la palabra de nuestro Dios es luz. Salmo 119, versículo 105. Vimos que en Romanos 1:2 el apóstol Pablo dice que la palabra de nuestro Dios es santa. Por eso es que ve usted la portada de la Biblia, dice Santa Biblia. En inglés, Holy Bible. La santa palabra de nuestro Dios es lo que tenemos en nuestras manos. También el martes pasado vimos que la palabra de nuestro Dios es verdad. Juan 17:17, Jesús dice en esa petición orando, Padre, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de nuestro Dios, Hebreos 4:12, dice que es espada. Y también vimos que la palabra de nuestro Dios es el mismo Jesús en Juan 1:1. En Juan 1:14, esa palabra se hizo carne. Esta palabra, hermanas y hermanos, en esencia es el mismo Dios, porque tiene el mismo poder. También en el Salmo 19:7 dice que es perfecta la palabra de nuestro Dios. Eso lo vimos el martes pasado. Luego también vimos en el Salmo 119, versículo 103, que la palabra de nuestro Dios es dulce, más dulce que la miel. Y esto no los traje, no lo hemos puesto, lo vamos a poner en octubre, algo otros aspectos que vamos a ver, y es que la Biblia también dice que la palabra de nuestro Dios es leche pura. Primera de Pedro 2:2 dice que es leche, no adulterada. Y usa la metáfora Pedro, porque se espera que nosotros los recién nacidos y los cristianos nos alimentemos con esa leche espiritual. Dice que la deseemos, como un niño desea la leche física de su madre. Y ese niño llora, y él ni un juguete, nada ni nadie lo puede paralizar o ponerlo tranquilo si mientras usted no le da de comer. Entonces Pedro trae esa analogía, dice Pedro que nosotros debemos de despertar de tal manera con una gran hambre espiritual que debemos de llorar como un niño porque queremos la palabra. Y allá el pueblo de Israel en Nehemías, que lo vamos a leer, Nehemías 8:9, capítulo 8, el pueblo le dijo a Esdras, saca el libro, trae el libro. Y Esdras desde la mañana hasta la noche estuvo leyendo la ley. ¿Y qué pasó con el pueblo? Terminó llorando cuando escucharon la ley de Jehová, poderoso. Así que, mis hermanos y hermanas, la palabra de nuestro Dios es leche pura, metafóricamente hablando de la parte espiritual, lo esencial que es. También la palabra de nuestro Dios es agua limpia, que nos baña, que nos limpia. Ezequiel 36:25 dice, esparciré agua limpia y los limpiaré. Entonces el Señor esparce esa agua, esa es su palabra, que viene a nosotros, por eso la necesitamos, porque nos refresca, nos quita la mugre. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, hermanas y hermanos, la palabra de Dios, le hago énfasis a esto, porque no toda la palabra que escuchamos es de Dios. Yo les decía el miércoles a mis hermanos, el peligro que tenemos ahora en día, nos vamos a enfrentar a un peligro terrible. ¿Y cuál es? Lo que es la inteligencia artificial. En octubre voy a traer algunos videos para que examinemos la trampa, donde está la computadora, donde hay un robot hablándonos. Y pueda que comience diciendo un texto, pero luego
le añade, lo distorsiona. ¿Se acuerda usted, hermanas y hermanos, que en Hollywood la película de Noé, por ejemplo, Noah, no sé si usted la vio, ¿se acuerda que sale un montón de rocas peleando, defendiendo a Noé? Entonces uno cuando lee la Biblia, usted dice, pero ¿dónde están esas rocas en la Biblia? Yo no las encuentro. Le añaden, ¿sabe? Para cerrar este paréntesis, Hollywood, los actores cuando los entrevistan a ellos, las historias de la Biblia son como mitología para ellos. Así las aceitan. Mitología. Ahora los hombres y mujeres que están proveyendo contenido, los hacedores de contenido en YouTube, ellos han encontrado una mina de oro en la parte espiritual, en la Biblia, y comienzan a contar las historias y ponen una foto, ¿verdad? Fíjese que sale una foto, ¿verdad? de la violación de aquella mujer, ¿verdad? En el libro de los jueces, y pone la historia más atroz y comienza a narrar la inteligencia artificial. Así es que todo eso lo vamos a ver en octubre, el cuidado que debemos de tener a la hora de escuchar. Lo más sano, hermanas y hermanos, es que nosotros asistamos a un templo donde se nos enseña las Escrituras y otra vez hacer una disciplina con la lectura. Vaya directo a la Biblia, directo. Si usted es un cristiano que ha nacido, usted tiene el Espíritu Santo, vaya directo a la Biblia, que es fidedigna, es confiable. Vaya directo, y si usted no puede leer ni escribir, busque a alguien que se la lea. Yo le recomiendo a las madres, a los abuelos, y le digo, mira, dile a tu nieto o dile a tu hija o tu hijo que te lea la Biblia. Hace un ejercicio en la lectura y usted se nutre. Yo le digo a mi hermano Elías, ¿verdad? Que es uno de mis hermanos menores en sangre, léele la palabra de Dios a mi mamá. Cuando yo he ido a El Salvador y me he sentado allí en la hamaca de mi mamá, escucho que ella está escuchando una oración con inteligencia artificial. Y yo le digo a mi mamá, mamá, eso que está escuchando usted es una máquina. Y claro, ahí me doy cuenta de la necesidad que hay de nosotros grabar la palabra. Hay muchas personas que necesitan la palabra. Muchas personas, hermanas y hermanos, que necesitan de nosotros. Y nosotros podemos grabar la palabra de Dios ahora en día con todo lo que tenemos. Yo siempre ando advirtiendo. Al otro día estaba un hombre ahí sentado, hermanas y hermanos, escuchando, no sé si estaba escuchando música, pero ese hombre vino a buscar a un hermano de la iglesia. Y mire esto es impresionante. El hombre entró y usó el baño, me dijo, andaba buscando a un hermano. Terminamos nosotros, y como yo soy el último, como me voy, y escuchaba al hombre, brum, brum, y el hombre, allí sentado. Y le digo yo, disculpe, ¿usted anda buscando a alguien? Sí, me ando buscando a fulano. No, hombre, ya hace 15 minutos que se fueron. Vea, el punto es, ¿cómo nos atrapa esta cosa? ¿Cómo nos atrapa la música pagana? ¿Cómo nos atrapa el entretenimiento? Y ya el hombre se sacudió y dije yo, bueno, no pudo entrar a escuchar el mensaje. Pero también se desconcentró que andaba buscando a alguien. Entonces, es el peligro que corremos todos. Y el hombre, cuando entró por allá, lo encontré en el receso, me saludó, me dijo, Dios le bendiga, hermano. Pero no quieren entrar al templo a escuchar la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, hermanas y hermanos, es agua limpia. Ezequiel 36, 25. La palabra de nuestro Dios es pan de vida. Juan 5, 35. La palabra de nuestro Dios es martillo. Jeremías 23, 29. La palabra de nuestro Dios es carne orgánica. Alimento. Juan 6, 51. Dijo Jesús, come mi carne, metafóricamente. La palabra de nuestro Dios es río de agua viva, es un manantial. La palabra de nuestro Dios es paz. La palabra de nuestro Dios es gozo. La palabra de nuestro Dios es amor. La palabra de nuestro Dios es omnisciente, que penetra, escudriña los corazones. Es omnipresente, es fuego santificador. Es el mapa que nos conduce a la vida eterna. Todo eso lo veremos en octubre. Miremos, hermanas y hermanos, porque el tiempo se nos está terminando, el poder de nuestro Dios en su palabra. Vamos al Salmo. Y nos vamos a detener aquí unos minutos en lo que es el poder de la palabra de nuestro Dios. Vea cómo actúa la palabra de nuestro Dios según la Biblia. Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová, escuche esto, hermano, esta terminología, por la palabra de Jehová.
¿por qué es poderosa la palabra de nuestro Dios? Podríamos preguntar nosotros en esta ocasión, ¿por qué tiene poder la palabra de nuestro Dios? Y la respuesta es porque es la palabra del único Dios verdadero. La palabra, esto hermanos, este libro, que lo tenemos en nuestro idioma, bendito sea Dios. Hace más de 500 años, esta palabra no estaba en el español, estaba solamente en el hebreo y las porciones que se escribieron en arameo y en griego. Pero ahora, hermanas y hermanos, tenemos la bendición que hombres pagaron un alto precio, estos hombres que tradujeron la Biblia a nuestro idioma, los persiguieron, los tildaron de hereje y los mataron. Quisieron quemar la Biblia porque estos hombres tenían una pasión por el deseo de que otras personas conocieran el contenido de las Sagradas Escrituras. Ahora lo tenemos. Esto cuesta sangre, hermanas y hermanos. Esto cuesta sacrificio. Estos hombres que hicieron estas traducciones al español en aquella época no tenían todas las herramientas que tenemos ahora nosotros. Sí, ya estaba la imprenta. Se tradujo en la misma época que se estaba escribiendo esa historia del Quijote de la Mancha. En ese mismo tiempo se estaba traduciendo Reina Valera. Este hombre estaba haciendo esa maravillosa obra, este español, y fue tildado de hereje y tuvo que salir huyendo y lo persiguieron y él estuvo guardando los manuscritos y todas las traducciones, y gracias a Dios, Dios preservó esa palabra y nos ha llegado. Esta palabra que tenemos nosotros poderosa aquí es el pensamiento de nuestro Dios. Pero el hombre, hermanas y hermanos, el hombre rebelde que se declara como ateo, y no hay tal ateo, porque imagínense, el ateo cree que hay Dios porque si no, no estuviera peleando con algo que no existe. ¿Quién pelea con algo que no existe? Solo un loco. Pero un ateo es un rebelde, es una persona que se opone, que pelea porque él no quiere que a nadie lo gobierne, él no quiere rendir cuentas y por eso él se esconde y lo dice la Biblia en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero eso es rebeldía, su ceguera espiritual, su pecado que lo ha esclavizado. Y por esa razón rechaza la palabra de nuestro Dios y la persigue. Este libro maravilloso, este libro es el pensamiento de nuestro Dios, es poderoso. Si la leemos, usted verá el resultado en su vida. Aquí lo dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo vimos que el salmista resume de una forma magistral. El martes pasado estuvimos viendo Génesis, todo donde Dios dice, y dijo Dios sea la luz, y hay expansión. Y dijo Dios, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con la palabra. Hermanas y hermanos, lo acabamos de cantar nosotros, que Dios gobierna todo lo que existe ahora en día con su palabra. Para que usted vea, todo lo creado, nosotros fuimos creados con la palabra, pero la palabra de nuestro Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, me gusta esto, porque no es la palabra del hombre. Y el escritor a los hebreos estaba en un tiempo crucial, les estaba diciendo a los hermanos que estaban afligidos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y eficaz. Esta palabra hace lo que Dios quiere que haga, porque cuando Dios la revela, lleva a cabo su propósito. Lo dice Isaías 55:10, que ya lo vamos a leer. Esto es impactador, hermanos y hermanas. A mí me deleita. Hablar de las Escrituras es algo maravilloso. Estarle recordando a usted lo importante que es este gran tesoro que tenemos aquí. Yo lo decía el martes. ¿Habrá algo que la Biblia nos pueda como causar daño? De ninguna manera. La gente allá afuera, la gente religiosa o ignorante, a veces, y creo que esa voz tiene que venir del infierno, dice, no leas mucho la Biblia porque mucha gente se ha hecho loca leyendo la Biblia. No estudies mucho la Biblia porque la Biblia, vea, también
te puede trastornar. Y luego dicen, vea, fíjese, a mi mamá le fue a decir a alguien, vea, dile a tu hijo Tony que no anda estudiando mucho la Biblia, porque ese mucho tiempo pasa. ¿Recuerda aquel hombre que se volvió loco? Dile que aquí en la aldea se hizo loco aquel. Y mi mamá me dice, mira, fíjate, hijo, que viene un fulano a decirme que tengas cuidado. Y le digo yo, le digo, creencias, le digo yo, del mismo infierno. El diablo es que no quiere que nosotros leamos la Biblia. Él es el que se opone, porque él sabe que somos un peligro. Un hombre y una mujer que conoce la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, lo derrota constantemente. El hombre que tiene la palabra de Dios ha vencido. Y el hombre que conoce la palabra de Dios conoce a su Dios, y cuando conoce a su Dios lo disfruta, descansa. Puede tener todos los problemas del mundo, pero este hombre está tranquilo. Él sabe que su Dios es soberano, que lo gobierna todo, que va a pasar algo porque Dios permite que pase, que si se va a enfermar es porque Dios lo permite, pero Dios es soberano. Entonces él descansa ahí. Pero el que no conoce a su Dios está paniqueado, no puede dormir, está preocupado porque no conoce a su Dios. Entonces las personas no quieren que conozcamos a nuestro Dios, porque saben que si lo conocemos, pues somos libres. Dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres de ese tirano el pecado, y por medio de la palabra llegamos a esa libertad, llegamos a ese conocimiento. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante que toda espada de dos filos. No hay una espada que pueda compararse o que tenga tanto filo como la palabra de nuestro Dios. O corte tan profundo. No hay una palabra y no hay una arma. Aquí el escritor a los Hebreos usa la metáfora de la espada que se usaban los soldados romanos, corta, afilada por bajo y por arriba, para cortar aquí, por todos lados. Y él dice, bueno, esta palabra es más cortante que cualquier otra espada a doble filo. Esta es única, no hay comparación, no hay paralelos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Ve, hermano? ¿Hasta dónde llega la palabra? Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve cómo lo resume el escritor a los Hebreos, la eficacia de la palabra de nuestro Dios. Funciona en todas las vidas. No hay un hombre que no funcione. En toda persona, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa la educación. Esta palabra penetra en las vidas de toda clase de personas. Es viva. No es una palabra muerta, es viva. Por eso es que nos sacude. Dice también Jeremías 23:29 que esta palabra es como martillo. Esta es la palabra del único Dios verdadero. ¿Por qué tiene tanto poder la palabra de nuestro Dios? Bueno, porque es la misma esencia de Dios en su palabra. Es el mismo Dios. En su palabra está su carácter. Dios es santo, la palabra es santa. Dios es todopoderoso, la palabra es todopoderosa. Dios es omnisciente, su palabra es omnisciente. La palabra escudriña, dice el Salmo 139, escudriña nuestros corazones. Penetra, aquí lo acabamos de leer en Hebreos 4:2. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es una pregunta. Usted sabe que los falsos maestros, los falsos profetas distorsionan y adulteran la palabra de nuestro Dios. Y ahí había un problema en Jeremías 23 de los profetas que andaban contando sueños. Y el Señor dice, el que tenga sueño que cuente sueño, pero el que tenga mi palabra que predique mi palabra. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? Una comparación monumental. Mi palabra es el trigo, es la semilla, es la palabra, el trigo, la esencia. La paja, eso es los sueños, eso no sirve para nada, eso se tira a la basura. Pero nosotros muchas veces nos quedamos con la paja y no nos quedamos con el trigo. Porque claro, la paja no incomoda, el trigo sí, la palabra a todos nos confronta. De tal manera que en un momento los discípulos le dijeron a Jesús, dura es tu palabra.
¿quién la podrá oír? Dura. En Lucas 13:23 los discípulos estaban preocupados y le llegaron a decir a Jesús: nadie se convierte, son pocos los que se convierten. Y ya Jesús llevaba como 2 años de estar predicando en todas las aldeas. Y Jesús les dice: no se preocupen, ustedes, los evangelizadores, los que proclaman el evangelio, ustedes son como un agricultor que sale a sembrar la semilla. La semilla es el evangelio glorioso, es el evangelio puro. Pero aquí no es lo más interesante el mensajero, sino el mensaje es el que hace la diferencia. Y aquí el problema no está en la semilla, el problema está en los terrenos. Y ya le cuenta las parábolas de aquellos terrenos, que es la conferencia que voy a compartir en el Bronx el domingo a las 10 de la mañana. Jeremías 55:10 dice, Jeremías 55:10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Oiga, hermanas y hermanos, lo que dice: y hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. Aquí surge, y aquí vamos a concluir, aquí surgen interrogantes. Si la palabra de Dios es tan poderosa y tan poderosa, ¿por qué a nosotros nos cuesta servirle al Señor? ¿Por qué nos cuesta congregarnos? Usted lucha, yo lucho, yo me canso. Usted tiene compromisos, tiene que pagar cuentas, nosotros también, yo también. Usted tiene deuda, también nosotros tenemos deudas, compromisos. Todos, creo que aquí en Estados Unidos de Norteamérica nadie escapa. El automóvil, el seguro, la energía eléctrica, el agua, solo somos biles. Aquí este país es el país que se viene a pagar, a trabajar para pagar biles. Todo eso, compromisos los tenemos los cristianos y los que no son cristianos. Pero aquí está la gran diferencia. Claro que siempre hay un remanente que usted los ve. Y de hecho vamos a ir más allá. Usted verá personas misioneras, doctores, abogados, maestros, jueces, que dejan su profesión para ir a otras naciones a llevar el glorioso evangelio. Y usted se preguntará, pero ¿qué fue lo que les pasó? Fueron traspasados por la palabra de Dios. Es todo. La palabra de Dios los caló. Cuando la palabra de Dios traspasa nuestros corazones, hermanas y hermanos, lo único que sucede es que usted va a decir, como Isaías, en Isaías 6. ¿Qué fue lo que dijo Isaías después que vio la visión de la santidad de Dios? ¿Alguien se recuerda cuál fue la expresión de Isaías? Después que Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Ustedes lo han dicho: heme aquí. Ese era el lema de este joven, de este hermano que acaban de asesinar. Heme aquí. Y se puso, y se fue a las universidades, y hoy ve el legado que estableció. Claro, él estaba, ¿verdad?, apasionado porque era un patriota, pero este hombre estaba allí como que la mayoría de nosotros no sabíamos de él hasta después de su muerte. Pero usted ve él cómo habla de Cristo, que Cristo es el Señor, que Cristo es el único Salvador, que las Escrituras son inspiradas por Dios y que el Señor nos da una nueva vida y que tenemos que amar al prójimo y tenemos que perdonar a quien nos odia. Y lo vimos en el discurso que dio su esposa, la viuda, el domingo en la noche, en la tarde. Ahí está en las redes sociales, usted lo puede ver. Momento crucial. Yo estaba con mi esposa y estábamos ahí en la casa sentados y me dice: están transmitiendo, me dice, este evento. Y de repente yo estaba pensando y dije: ahora se va a ver lo que hay, si es genuino o es artificial. Y cuando esta señora dice: Jesús desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ella levanta la mirada y dijo: hoy
a ese joven que mi esposo quería salvar de esa vida de violencia, porque él para eso iba a las universidades, para eso él hacía todo lo que hacía para que conocieran la verdad. Yo le perdono. Ese es el evangelio. ¡Pum! Me hizo el corazón. Dije, ahí está el evangelio genuino. Yo le perdono. Todo el mundo, hermanos, fue una bomba. Ve a los políticos cómo están hablando ahora de Cristo. Algunos han creído en Cristo, otros no han creído todavía, pero han sido impactados por la vida de ese hombre. Y ahí lo decían en los discursos, ahí están todos en las redes sociales. Este hombre no quería dinero, este hombre no era avaro, este hombre no le ofrecimos puesto en la política y era amigo del presidente de Estados Unidos de Norteamérica y del vicepresidente. Este hombre no es un cristiano, este es un mártir, y es un mártir evangélico, como Esteban, que lo mataron por decir la verdad. Ve, ¿por qué un hombre tan joven de 31 años estuvo dispuesto y murió? Dejó, la semilla dejó. Estamos a la puerta de un avivamiento, hermanas y hermanos. La iglesia de cristiana tiene que levantarse y nosotros debemos de proclamar el evangelio y aprovechar esta oportunidad. Los políticos que están ahora en día ejerciendo el liderazgo aquí en Estados Unidos saben y que hay una pelea aquí, una guerra terrible espiritual de las tinieblas. Este país iba hacia el abismo. Pero la iglesia está adorando y nosotros hemos estado clamando y ahí vemos cómo el enemigo, ve el enemigo cuando la verdad, eso es lo que pasaba en la iglesia en los primeros años, que el enemigo se levantaba y mataba a los cristianos, pero cuando mataba a uno venían 1000, 10,000, en lugar de apagarlos se multiplicaban. Y eso no es lo que se está viendo en las universidades. Oremos para que Dios levante jóvenes y proclamen a Cristo, que se conviertan. Pero no solamente usted los ve involucrados en la política defendiendo ideologías, no, sino viviendo la palabra, demostrándola. Y ahí lo vimos. Ese es el cristianismo. Eso es lo que espera la humanidad, que seamos luz. Claro, cada quien tiene su función. Nuestra función como pastor, quizás su función no es en la política, pero en la Biblia encontramos a un Daniel, en el gobierno encontramos a un José en Egipto. Encontramos hombres que estuvieron allí. Cada quien tiene su rol. Y gloria a Dios que, como el apóstol Pablo dijo, yo me alegro que se predique por contienda o por otra cosa, pero que se predique a Cristo. Cuando yo escucho que están hablando de Cristo, ese Marcos Rubio resumió el evangelio en 1 minuto. Y él dijo, yo era escéptico, dijo, pero y este joven vino y me presentó a ese Dios eterno, santo, que pecamos, y Cristo el Rey vino y murió y se humanizó, murió por nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento porque hemos pecado, y resucitó y ahí está a la diestra del Padre y prometió venir por los que creen en Él. Él lo resumió. Yo le dije a mi esposa, mire, ese es el evangelio resumido en 1 minuto, como se acostumbra en la iglesia de McDever en Washington. Digo yo, ha estado escuchando ahí a la iglesia de las marcas, de una iglesia sana, porque allí los miembros en Washington DC, en la iglesia donde el pastor McDever, que nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con él, y tenemos toda su literatura de la iglesia sana, a los miembros se le pide que resuman el evangelio puro en 1 minuto. Hermanas y hermanos, esta semana, la verdad, gloria a Dios, le traigo ese ejemplo solo para que vea el poder de la palabra. No apoyamos ideología, no apoyamos nada de cosas sucias. Nosotros resaltamos el poder de la palabra. Cuando la palabra, usted escucha la palabra de Dios, no importa quién la diga, cuando la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y le leen un texto. A mí me han impresionado estos políticos. ¿Sabes por qué? Porque ellos se dieron cuenta, hermanas y hermanos, que un país donde no está Dios es un país derrotado. Pero un país donde está entronado Dios es un país sabio, es un país fuerte, es un país que le tienen envidia. Es un país bendecido porque Dios honra a los que les honran.
Y gloria a Dios por lo que está pasando. Y aquí terminamos con el poder de la palabra de nuestro Dios. Dios como que nos está dando una luz y nos está diciendo, levántanse, vayan a las calles, sigan clamando, sigan orando, pero vayan a las calles, pónganse en una esquina, hablen de mí, no se avergüencen del evangelio. No nos avergoncemos del evangelio, hermano. Mire cómo Dios, la iglesia se está apagada y Dios levanta a los políticos y lo han hecho público a nivel mundial. Mire las plataformas digitales cómo están llenas de esos mensajes de estos hombres hablando en un estadio full con 100,000 personas y con cámaras y todo a nivel mundial. Y eso la iglesia debe de levantarse y decir, gloria a Dios. Dios nos está diciendo, si ustedes no lo hacen, yo estoy dispuesto hasta levantar a los políticos para que ellos hablen de mi hijo amado, si ustedes no lo hacen. Y como lo dijo Jesús, si estos callan, las piedras hablarán. Hermanas y hermanos, que esto que está pasando, yo sé que a todos nos ha conmovido, los que somos esposos, los que somos padres. Yo creo que si hay algo que a usted lo ha impactado es pues 2 niños pequeños. Un hombre que, pues, ¿en qué mente alguien vea que va a quitarle la vida solo porque está dialogando, debatiendo? Usted ve la generación en la que vivimos, una generación débil, y ahí está, ¿verdad? La ideología de género, que son crueles. Yo les tengo miedo. Y se paran ahí en Maverick y vieras. Y yo les hablo, digo, Jesucristo perdona a los homosexuales, Jesucristo perdona a las lesbianas, y se dan la vuelta por allá, me dejan hasta el bus, ¿verdad? Y se vienen de vuelta, como quien dice, ¿qué fue lo que dijiste? Y yo le digo, Cristo perdona a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay que predicarles, pero ellos piensan que los discriminamos. No, los amamos y queremos que Cristo los transforme. Porque Cristo es el único que puede transformarnos con el poder de su palabra. ¿Lo creemos? La palabra de nuestro Dios, hermanas y hermanos, nos quebranta el corazón. Nehemías 8. Vaya conmigo a Nehemías 8:9. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué pasa cuando nosotros nos exponemos a la palabra de nuestro Dios? Terminamos llorando. La palabra de nuestro Dios nos quebranta. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios es poderosa. Hay una historia en la Biblia, en el libro de los Hechos 16:14, que dice que Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vea, hermanos, el poder de la palabra. Dios, con su poder en su palabra, ella estaba atenta, oyendo, y Dios abrió el corazón, y esta mujer se arrepintió y después se bautizó. Eso es lo que esperamos, y eso es lo que espera Dios, que solamente prediquemos la palabra, que testifiquemos de la palabra, y Dios hará su obra porque su palabra es poderosa. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.